Hola, mi nombre es Carlos Echeverría y junto con mi colega, el doctor Kai Tucci, vamos a darles el curso de Introducción al Modelado y Simulación de Eventos Discretos. Ambos somos de la Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, específicamente en el Centro de Simulación y Modelos. En esta ocasión, primero vamos a empezar con qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere abarcar con el curso, qué es lo que se quiere hacer, y lo que se quiere hacer es resolver un problema. Y como todo problema, hay que tenerlo bien definido, bien pensado, bien estudiado para poder encontrarle sus soluciones. En particular, nosotros vamos a mostrarle algunas técnicas de cómo resolver algunos problemas mediante eventos discretos. Y comenzaremos con 6 temas. El primer tema, vamos a definir bien cuáles son los problemas, qué es el problema y cómo se define el sistema. Para definir para poder definir bien el sistema, nosotros tenemos que manejar cierta información, y ese es el segundo tema que vamos a abarcar, el manejo de la información. Aquí vamos a ver cómo es que nosotros podemos buscar cuáles son los elementos, los parámetros y las variables esenciales para dicho problema. Después vamos a ver algunos métodos estocásticos, el cual vamos a hacer un repaso estadístico, y también vamos a hacer repaso de distribuciones estocásticas, de números aleatorios y eventos estocásticos. Finalizado este punto, comenzaremos ya propiamente en tema, ya lo que es la simulación. En qué consiste, qué se puede simular, por qué simular, etc. Después vamos a ver la técnica en sí, que es la simulación la simulación discreta o simulación de eventos discretos. Aquí vamos a dar las técnicas. También vamos a introducirlos en un software que está desarrollando el centro, que se llama Galatea, y que ya lo presentaremos apropiadamente. Y finalmente, después de hacer la simulación, vamos a validar esa simulación. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a ver si es correcta, si nos está dando la información que nosotros queremos, si el modelo puede alcanzar lo que queremos, y si no, pues hay que reformular el modelo o buscar otra técnica sencillamente. Pues esos son los 6 pasos que nosotros vamos a tratar de abarcar en estas 2 semanas de curso. El curso va a contener las clases teóricas, por supuesto, y finalizada cada clase vamos a tratar de desarrollar algunos ejercicios, mostrar algunos ejemplos, el cual pueda afianzar mejor los conocimientos aquí dados. Y al final del curso vamos a manejarnos con un proyecto, el cual los vamos a llevar paso a paso para un feliz término del proyecto. Sin más que decir, vamos a comenzar con el tema. Bueno, el primer tema de este curso es problema y sistema. Aquí vamos a ver cuál es el problema y vemos cuál es el sistema. O sea, ¿qué hacemos con esos 2 casos? Problema y sistema. Aquí, para resolver un problema con simulación, es necesario tener los modelos. Y los modelos son representaciones del sistema. Son representaciones de bajo nivel, si podríamos decirlo, porque entre más complejo es el modelo, más variables vamos a tener, más parámetros vamos a tener, y se nos va a dificultar la resolución del mismo. Entonces nosotros necesitamos modelos que me represente el sistema, y específicamente el problema, que refleje el problema del sistema. Por ejemplo, si nosotros queremos medir la densidad de un fluido, no nos importa el color del fluido, solo la densidad, el empaquetamiento de las moléculas. Entonces nosotros hacemos modelos para representar la densidad, no para representar el color. Entonces los modelos también nos sirven para delimitar, que es una de las pasos que ya veremos más adelante, el sistema. Entonces el modelo se construye básicamente para resolver un problema.
Entonces también hay que definir bien el problema, definiendo cuál es el problema que tenemos, qué es lo que queremos ver. Volvemos a la densidad del fluido, pues desarrollamos el modelo, hacemos un conjunto de partículas empaquetadas interactuando unas con otras, pero ese es lo que queremos hacer. Entonces hay que tener el problema y construir el modelo. ¿Para qué se construye esto, el modelo? Tenemos tres cosas. ¿Por qué? Generalmente para ganar entendimiento, sobre todo en ciencias básicas, uno resuelve un modelo para ver qué está pasando allí. Por ejemplo, ahorita con el lanzamiento del telescopio James Webb, pues han escuchado que las imágenes y los modelos no se resuelven las preguntas. ¿Por qué? Porque en virtud de una imagen y un modelo construido, si el modelo se logra llegar a parecerse bastante a la imagen o representar la imagen, entonces el modelo puede estar en lo cierto y podemos ganar entendimiento de qué está pasando en una galaxia, en una supernova, en cualquier objeto estelar. Entonces ese es uno de los objetivos de los modelos, ganar entendimiento, saber qué sucede, por qué el aluminio cuando se estira no se estira sino se fractura, y en cambio el acero sí. Se hacen modelos para eso. También es para obtener un valor, saber cuánto y cuándo. Por ejemplo, cuándo va a llover, o si yo voy a invertir en la bolsa, cuánto, cuándo voy a recuperar mi inversión, y después de mi inversión cuánto voy a duplicar mi ganancia, cuánto o cuánto puedo. Por ejemplo, eso se puede hacer modelos con esto, pero en virtud de algunos datos, de algunos que ya veremos en el paso del manejo de la información, en qué consistirá. También los modelos pueden tener múltiples valores. Por ejemplo, tú resuelves un problema de lluvia, por ejemplo, dónde va a llover en Ecuador, dónde va a llover en Ecuador el día de mañana. Entonces con eso nosotros podemos hacer predicciones, estimaciones. Entonces los modelos nos pueden servir, y por supuesto estos modelos, como en nuestro caso, en nuestro sistema, en nuestro objetivo de estudio es computacional, nuestra herramienta de estudio es computacional, pues también hay que tener un costo, una relación costo entre cuánto tiempo tarda en resolver el modelo y cuál es el beneficio, cuáles son los que yo tengo. Por ejemplo, si yo voy a resolver que el día de mañana donde va a llover, no puedo tener una simulación de 4 o 5 días, porque es mañana lo que yo quiero saber para mañana. Entonces tenemos que tener simulaciones cortas. Bueno, ahora, en el otro caso, para la resolución racional de los problemas se deben pasar por 5 pasos, valga la redundancia. Tenemos que definir el problema. Como ya dijimos anteriormente, no es fácil definir definición del problema. Primero, ¿por qué? Porque un sistema puede tener muchos problemas. Entonces uno tiene que definir qué problema voy a atacar y qué modelo voy a utilizar para resolver ese problema. Uno no puede abarcar todo lo del problema, todas las soluciones, porque eso sería muy complejo. Nuevamente caemos en la parte de costos-beneficios. No voy a gastar $1.000.000 para tener una ganancia de $100. Hay que ver, todo eso hay que sopesarlo. Delimitar el sistema va bastante complicado también, porque uno tiene que ver qué es lo que yo quiero saber, cuánto yo puedo abarcar, cuántos recursos tengo para eso. Hay que ser consciente de esas cosas para delimitar el sistema. Determinar el método de solución. Generalmente, para utilizar el método de simulación, uno se va a la bibliografía, se va a los antecedentes, qué ha sido exitoso, qué no ha sido exitoso. Seguramente, si uno piensa algo, otras personas lo han pensado, muy seguro, y ya se han hecho. Entonces siempre se recomienda buscar en la bibliografía, en artículos científicos, con experiencia de otras personas, a ver qué se ha hecho en el sistema y si se puede aportar algo más, o si lo que se sabe ya es suficiente para resolver un problema particular que tenemos. Entonces estas cosas hay que tenerlas. La aplicación del método, ahí viene en qué vamos a utilizar, cuántos recursos computacionales,
tenemos que utilizar qué tipo de software, qué tipo de programación, qué experto vamos a contratar, etcétera. Todo eso hay que tenerlo presente. Y finalmente, y muy importante, hay que evaluar los resultados. ¿Cómo son los resultados? ¿Son pertinentes? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? ¿Está fallando algo? Son resultados muy locos. Y nuevamente, para esto tenemos que recurrir a expertos, a documentación, a libros, textos, etcétera, donde hayan trabajado y pensado en el problema en cuestión. Definición del problema. Por lo general no es trivial, puede ser complejo. Hay que conocer bastante el sistema. Por eso es que siempre el simulador o la persona que simula trata de rodearse de expertos en el tema. Si en el caso de que no sea experto. Hay que tener en cuenta varias cosas. La definición puede ser precisa, es decir, que tiene que estar bien definido todos sus parámetros, todas sus variables, cómo interactúan entre ellos, sobre todo eso, y hasta dónde queremos llegar. Entonces, esa parte de hasta dónde queremos llegar es donde te define el sistema. ¿Qué tanto yo puedo conseguir? Por ejemplo, si nosotros queremos simular el desagüe de una represa, es necesario también conocer exactamente cuál es cómo es la entrada de agua de la represa, aparte de la forma. Parece que no, lo importante es saber la cantidad, no la forma como se llena la represa. Entonces allí hay ciertas definiciones, o si te interesa ver cuál es el máximo flujo, el menor flujo que tú puedes abrir la llave en una determinada época del año, también puede ser. Hay que definir bien los sistemas, hasta dónde uno puede llegar. La prisa trae consigo omisiones e imprecisiones que causarán problemas más adelante. Aquí en mi país se dice que la prisa la prisa lo que trae es el cansancio, más nada. O sea, hay que hacer las cosas bien, porque si uno se apresura puede, como dice la expresión, puede haber omisiones, cosas que no tomes en cuenta y bueno, todo no te salga con los resultados esperados o sencillamente te salga todo mal. El problema puede cambiar en el tiempo. Volvemos al ejemplo de la represa. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando agua para generar electricidad y estamos en una sequía, la cantidad de agua puede mermarse a medida que progresa. Entonces la presión que se utiliza para generar electricidad puede variar en el tiempo. Entonces esos cambios puede hacer que el modelo cambie. Un parámetro, en el mejor de los casos solo cambia un parámetro, pero a veces llega hasta que se excede de los límites del modelo. Entonces no sea suficiente para describir las cosas. Entonces eso hay que tener en cuenta. Y puede ser que el problema no exista, sencillamente tú quieres construir un puente, pero tú quieres saber si el lugar donde quieres construir un puente es el indicado. Entonces tú no puedes hacer una prueba, no existe el sistema. Tú tienes que hacer una simulación. Entonces tienes que hacer todo un constructo imaginario. Al igual, si quieres hacer una planta nuclear, quieres ver dónde la colocas, dónde tendrá el menor impacto ecológico, también tienes que idearte un modelo, idearte todo el sistema y después hacer el modelo y delimitarlo, por supuesto. Ejemplos de esto puede ser lograr la paz mundial. Personalmente no creo que se logre. Entonces, pero hay gente que sí lo cree y organizaciones que dedican plata a eso. Salarios muy bajos, eso generalmente siempre van a ser bajos. Nunca se va a llenar las expectativas, al menos para la gran mayoría. Suministro de agua potable de una ciudad, eso es un problema, sobre todo en épocas de sequías muy fuertes. Puede hacerse una simulación para ver cómo se distribuye la poca cantidad de agua que está llegando, por ejemplo. Y la muerte, que hasta el momento lo que se ha logrado es
es retrasarla, más no evitarla. Entonces eso también es un ejemplo de sistemas que no se pueden modelar o que no se pueden evitar. Bueno. Delimitación del sistema. Parte del universo que está relacionada con el problema. Es decir, nosotros tenemos el problema, el sistema. Y uno tiene que delimitar, el sistema es una región. Por ejemplo, aquí que tenemos todo el sistema y delimitamos la región donde se encuentra el sistema. Donde se encuentra. Y sobre este sistema y sobre esta región del universo vamos a definir el modelo. Aquí alrededor es lo que llamamos el universo, o los alrededores también se puede decir. Y hay dos maneras de verlo: sincrónico y diacrónico. Sincrónico es cuando todos los procesos y las interacciones sobre el sistema y el universo o los alrededores se suceden en un tiempo instantáneo, donde los eventos instantáneos. Tú cambias un parámetro y de una vez todo y de una vez se ve el efecto. Por ejemplo, un semáforo cambia de ver de amarillo a rojo y de una vez el tráfico se detiene. No instantáneamente, obviamente, no instantáneamente, pero sí se detiene. En el caso diacrónico tenemos que las interacciones del sistema, dentro del sistema y con los alrededores, pueden tener un lag de tiempo. Por ejemplo, el sistema en el tiempo actual va a depender de lo que sucedió en el tiempo actual. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos una llave de agua caliente, al principio al principio está fría y se va calentando poco a poco a medida que el calentador va calentando el agua, eleva la temperatura del agua y hasta que nos llega a nosotros y va calentando también la tubería. O cuando, por ejemplo, tenemos el agua fría y queremos calentarla, tenemos que abrir la llave del agua caliente. Ahí va a tardar un tiempo también en sentirse el efecto. Entonces estos son sistemas que son diacrónicos. Entonces estos son dos partes del universo como se pueden describir. Entonces, resumiendo, es una parte del universo del cual estamos interesados en entender, en estudiar y en resolver un problema en particular. Estudio del sistema. Un modelo se construye desde un sistema original y se genera un sistema que es el modelo. Este no es un proceso lineal, es decir, que nosotros tenemos el modelo y directamente vamos a obtener el modelo. Tenemos el sistema y directamente vamos a obtener un modelo. No, este es un proceso que uno hace un intento de un modelo. Generalmente se empieza con algo muy sencillo y después se regresa al problema y ve si el modelo describe el problema que nosotros queremos resolver. Aquí, para lograr esto, hay que aplicar varias cosas. Tenemos que reducir el sistema a veces o aumentarlo, algunos parámetros, algunas delimitaciones a lo mejor son muy fuertes, entonces hay que aumentar esas delimitaciones, abarcar más cosas del sistema. Tenemos que descomponer o integrar cosas. A veces el problema es muy difícil, es irresoluble, es decir, no tiene solución. Entonces uno tiene que llegar a soluciones aproximadas y que sean satisfactorias para uno. O puede ser que lo que estemos tratando sea irrelevante, que a la final no produzca los resultados que uno quiere. Entonces uno hace este ciclo varias veces del sistema original, se genera el modelo o el sistema de modelo y uno hace observaciones, mediciones, análisis del modelo y ve si resuelve el problema. Si no estás conforme con eso, vuelves a hacer modificaciones y así hasta lograr una solución que te satisfaga o que sirvan para los fines del modelaje. Esto lo hace una persona y eso va a depender y el modelo a veces depende del background de las personas, es decir, del conocimiento, de las creencias que tenga una persona o el simulador, de la situación en que se encuentre, a veces de la capacidad, o sea, qué computadora en el caso específico, qué cantidad de dinero o qué colaboración tiene, o si no tiene ninguna colaboración. Todo esto va a depender de qué tal va a repercutir en
la calidad, qué tan satisfactorio o no es el modelo que resolviste. Entonces, el modelo es una imagen conceptual. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el lanzamiento de proyectiles es algo complicado, depende del rozamiento, del roce de la bala o del proyectil con respecto al ambiente, de la dilatación por el calor del cañón, la deformación de del proyectil o de la bala, todo eso. Y sin embargo, cuando uno va a hacer cálculos, uno asume que el cañón no se dilata, a veces que no hay roce con el ambiente, y se asume muchas cosas, que a la final, si esos efectos son pequeños, pues te va a dar buenos resultados. Entonces, generalmente es una imagen conceptual. De un mismo sistema pueden surgir varios modelos. ¿Es conveniente? Bueno, a veces, por supuesto, dos personas con diferentes background, creencias, etcétera, con todos estos puntos que vimos acá, puede generar diferentes modelos. O también es posible que dos personas con iguales creencias o capacidades, con estos conocimientos, estudie el mismo problema por separado y los compare después. Eso para ver si están en lo correcto ambos, o si hay detalles que se le escapa uno al otro y después a la final se unen y refuerzan todo el sistema. Eso se ha sucedido y a veces es bueno, pero es algo costoso. Solamente los aspectos del sistema que son relevantes para la resolución del problema se incluyen en el modelo. Esto viene porque al tú incluir situaciones que no son relevantes, lo que se hace, se complica el modelo, se complica el análisis del modelo y los tiempos de simulación son mucho más largos. Entonces, por lo tanto, es un desperdicio de recursos y de tiempo. Entonces, por lo tanto, la persona que está modelando tiene que tener un buen background para poder tener solo tomar en cuenta los datos relevantes del sistema. El modelo puede ser una maqueta física, por ejemplo, los modelos del carro, que son modelos de arcilla, entonces solo para ver su apariencia, o si no, solo construyen un motor muy sencillo o a escala, pero solo para ver su funcionamiento. También puede ser una descripción verbal, por ejemplo, cómo se comportan las sociedades, y después de observar el comportamiento de las sociedades, de algunos animales o especies en particular, se puede ir a hacer un modelo más real. O por ejemplo, los fenómenos históricos son descripciones de un modelo verbal. ¿Qué pasaría si esto no sucediese, si no sucediese lo otro? Representación gráfica es cuando se toma series de datos históricos y uno ve cómo es la progresión y uno puede intuir o inclusive aplicar matemática de series de tiempo para ese tipo de gráfica. Entonces uno puede hacer un modelo o representar algo. Y la descripción matemática, que es en el cual nos vamos a centrar, que es cómo se puede escribir el modelo matemáticamente y hacer cálculos sobre ese modelo matemático. Selección del modelo de solución. Los problemas típicos se resuelven con expertos. Es decir, tenemos un problema y hay expertos para cada sistema. Entonces uno tiene que apoyarse en esos expertos. Estos expertos poseen la característica de tener experiencia, sentido común y mucho conocimiento sobre el área. O sea, hay personas que, por ejemplo, hay personas con solo ver el sistema, puede decirte, mira, le hace falta esto, le hace falta aquello, y eso lo da la experiencia, años de manejo del sistema. Por ejemplo, los buenos mecánicos. Usualmente la manipulación discursiva, es decir, la descripción verbal de las cosas, son modelos cualitativos, modelos verbales cualitativos. Es decir, o sea, son cosas que no pueden ser cuantificados, sino solo se le puede dar una evaluación. Está bien, está más o menos, bueno, varias formas.
Y si se aumenta la complejidad del sistema, entonces estos modelos verbales dejan de ser precisos. Y generalmente uno no puede dar valores exactos o porcentajes exactos que te puedan decir cuánto va a durar un sistema. Por ejemplo, volviendo al caso del mecánico, puede revisarte el carro y dice, bueno, eso puede durar entre 2 meses, 3 meses, algo así. No es, y para muchos casos eso no es suficiente. Los modelos matemáticos formales. Hay varios modelos matemáticos que nosotros podemos utilizar para describir un sistema. Está el análisis estadístico, donde obviamente nosotros nos apoyamos en las técnicas estadísticas de estadística descriptiva para describir un sistema, para desarrollar, para tener predicciones. También está la base de datos, ahorita que está en boga lo que es la minería de datos, lo que hace Google, lo que hace Facebook para lucrarse, o sea, hacer exploraciones sobre el tipo de datos. Por ejemplo, utiliza inclusive satélites para ver cómo va la economía, observando solamente cómo es la cantidad de carros en los estacionamientos de los centros comerciales, cómo van los índices de compra. Investigación de operaciones, el análisis numérico, que es cuando ya nosotros tenemos ecuaciones diferenciales propiamente dichas, construidas, entonces uno puede hacer resoluciones de esas ecuaciones utilizando el análisis numérico. Teoría de control, dinámica de sistemas, lógicas, sistemas expertos. En lo que a nosotros nos atañe más es en el modelado y en la simulación. Y ahorita los juegos, que no es más que son simulaciones, propiamente dicho. Incluso hubo una época donde se podían vender, o sea, donde buscaban personas para hacer lo que se llamaba motores físicos, o sea, utilizar motores en el cual pueda describir una acción física como el caerse. Ya ahorita ya no se hace eso, sino ya se está utilizando base de datos donde colocan un jugador, por ejemplo FIFA, agarra un jugador y estudia sus movimientos y eso lo traslada al modelado y a la simulación de juegos. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos un problema método de resolución. O sea, no todos los problemas se pueden solucionar con simulación, pero sí hay muchos que se pueden resolver con simulación. Ahora, si no existe un método de solución del problema, pues sencillamente hay que crearlo. Si es el caso que nos atañe, se puede buscar entre todas estas opciones que tenemos aquí, formales, entre la lógica, la teoría de control o dinámica de sistema, pues cómo podemos resolver este problema, el problema que nos atañe. Aplicación y evaluación del método. Esto implica una toma de decisiones que debe implementarse para resolver el problema. Es decir, uno tiene que escoger toda la parafernalia para resolver el problema. Computadoras, expertos, recursos, compra de datos. Hay datos que requieren ser comprados para solucionar nuestro problema. Software especializados puede requerirse para uno aplicar, resolver un tipo de problema, aplicar un método de solución. Y esto conlleva pues recursos para la creación de uno o varios sistemas auxiliares. A veces, por lo general, uno pues requiere pues comprar ciertas maquinarias, o computadores para resolver nuestro problema. Datos, como ya les mencioné, todo esto es lo que puede implicar una aplicación del método. Y después viene la evaluación. Entonces tenemos que ver las dificultades que uno presenta. Por ejemplo, si uno va a utilizar datos de mediciones de algunos
por ejemplo, de alguna venta, esas cosas, en ocasiones pues hay vacíos o mediciones que son ambientales, como temperatura, lluvia, etcétera, pues puede requerir que haya vacíos que no se tenga, entonces haya que rellenarlas para poder encontrar, poder aplicar el sistema. Nuevas perspectivas, o sea, es decir, uno tiene que ver, si no se consigue unos datos, cómo los simulamos. Por ejemplo, una vez vi un artículo donde se estaban haciendo experimentaciones con el antígeno prostático. Entonces resulta que no tenían suficiente data para entrenar un sistema, una predicción, un sistema de ecuaciones para predecir. Entonces decidieron pues utilizar un modelo para entrenar ese algoritmo de aprendizaje. Resultados negativos. Hay en muchas ocasiones, siempre nos hemos enfrentado con resultados que no son buenos. Por supuesto, no hay que desecharlos. Podemos aprender de ellos. Por ejemplo, y podemos reformular nuestro modelo para que no aparezcan estos resultados negativos. Por eso no hay que desecharlos a priori, sino hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en la evaluación. Y siempre se está aprendiendo en el camino. O sea, uno siempre tiene que ir contrastando, viendo cómo son los resultados para ser juzgados en todo momento. Y es por eso que también les recuerdo que hay que comenzar con lo más sencillo. O sea, cuando uno tiene algo, y después irle añadiendo cosas para que su modelo sea satisfactorio. Si uno comienza con algo que ya sea sencillo y uno pueda predecir, mucho mejor. Entonces, todo esto en la evaluación pues implica que hay que se puede requerir reexaminar, cambiar algunos, varios o todos los pasos anteriores. A veces tú te das cuenta de que no vas a llegar en el camino donde estás, no vas a llegar a ninguna parte, entonces mejor tomar otra senda, otro camino. Aproximación indirecta. Aquí se vuelve a recordar, y lo recordaremos durante todo el curso, es que cuando uno resuelve el problema del modelo, es para el modelo, no para el sistema real. Entonces aquí uno tiene que ver cómo se puede aplicar lo que se hizo en el modelo a un sistema real. O sea, qué tan parecido estamos, qué tan satisfactorias son las soluciones ante lo que yo quiero encontrar y estudiar. Análisis de sistema. Aquí vamos a presentar cómo es que uno hace un análisis de sistemas. Primero vamos a definir lo que es sistema, o redefinir, como ya se había mencionado. El universo consiste entre el sistema y el ambiente que nosotros tenemos. El sistema es lo que nosotros queremos estudiar, donde está nuestro problema, y el ambiente es todo lo relevante o lo irrelevante que está a su alrededor. El análisis de sistemas, nosotros tenemos que obtener una información, el cual se introduce para implementar el modelo. Al implementar el modelo observamos los resultados y vemos si nos hace falta más información o si la información que tenemos es relevante. Si creemos que falta, o que si el modelista cree que falta información, o se va y vuelve a obtener nueva información o complementa la información y después vuelve a implementar el modelo, y así sucesivamente hasta que el modelista esté satisfecho, o sea, hasta que los resultados sean de su agrado. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema lo podemos separar así. Tenemos el universo, todo esto lo que tenemos aquí, el sistema y sus alrededores, y tenemos unas entradas, que es todo valor, que son los valores que hay que introducirle al sistema. Y las entradas generalmente vienen del ambiente. Y entra aquí en el sistema, son procesadas
y salen del sistema, y lo cual llamamos las salidas. Son los resultados después de aplicar el modelo. Entonces aquí vamos a definir algo llamado interfaz, que es una membrana que delimita el ambiente con el sistema, y todo lo que entre a través de ella son las entradas, y todo lo que sale son las salidas, valga la redundancia. Análisis de entradas y salidas. Hay que tener presente lo siguiente: la cantidad de entradas, salidas deben ser pequeñas en comparación con el tamaño del sistema. Si no, el sistema está mal definido. Es decir, nosotros no podemos, si uno tiene muchas entradas y muchas salidas, uno seguramente no definiste bien el sistema. ¿Por qué? Porque si tú tienes muchas entradas, manejarlas puede ser complicado, y si tienes muchas salidas, ver que una dependa de la otra suele ser muy complicado. Entre sea más mínimo la cantidad de entradas y más reducido la cantidad de salidas, uno puede tener más información del sistema y tener más control sobre él mismo. Las salidas deben estar relacionadas con las entradas, si no, falta algo. Es decir, uno tiene que varía un poquito la entrada, un valor de una entrada, y tiene que verse un efecto en la salida. Si el caso contrario, donde uno varía una entrada y la salida sigue permaneciendo constante, no estás haciendo nada, no estás buscando, no estás relacionando una dependencia, no estás haciendo un estudio correcto del sistema. Entonces seguramente va a faltar algo y hay que reformularse el modelo en el cual estás trabajando. Las entradas no deben ser dependientes entre sí, sino sobran entradas. Es decir, si tú varías una entrada, la otra no tiene por qué variar, tiene que ser entradas independientes. Porque si hay una relación, estás nuevamente cometiendo el error del primer ítem. Tienes muchas entradas, puedes reducirlas y tener el menos, complicarte menos con el sistema. Entonces, todo esto requiere una mala delimitación del sistema y mal análisis del sistema. Las salidas no deben ser dependientes entre sí, sino sobran salidas, igual que en el caso anterior. Nuevamente, no estás viendo a profundidad lo que realmente necesitas, no estás obteniendo lo que necesitas, y es necesario omitir. Para solucionar estos dos ítems, tenemos este ítem que es omitir entradas y salidas no necesarias. Este ítem resume estos dos ítems que tenemos acá. También hay que tener cuidado de no caer en la tentación de omitir entradas y salidas no necesarias. Por ejemplo, que llegue una entrada de del relieve de la entrada de una represa. La omito, no es necesario para lo que yo estoy estudiando, y puede resultar que sí es necesario. Entonces pues caemos en un error. Entonces toda esta parte del análisis de entradas y salidas requieren ser revisadas por un experto en el sistema o buscar una muy buena bibliografía al respecto. Entonces solamente se necesitan entradas, salidas y relaciones para usar y manipular el sistema. Esto es lo que se necesita. Entonces, con esas tres cosas, con esas tres ítems, uno puede hacer una buena descripción del sistema, pero hay que hacerlo nuevamente bien. Y les repito, buscarse buen asesoramiento, tener muy comprender muy bien el sistema. El sistema es una caja negra donde no importa cómo se hacen las cosas. Es decir, que tú tienes unas entradas y tienes unas salidas distintas, y esto hace que no sean funciones. Es decir, las funciones tienen valores únicos. Tú tienes una entrada y te da un valor único. Eso es lo que son funciones. En este caso no son entradas iguales y dan salidas distintas. Eso
viene dado porque hay sistemas donde las soluciones son múltiples. Entonces uno tiene que ver dónde puede estar las soluciones a nuestro problema. Entonces esto es lo que se llama caja negra, donde no sabemos qué pasa acá, pero tenemos una entrada y tenemos la salida. Las entradas y la caja negra en conjunto no son suficientes para predecir el comportamiento. Por supuesto, la caja negra no, como su nombre lo indica, o como lo intenta, donde nos intenta decir que no sabemos qué pasa adentro. Entonces, por lo tanto, no podemos decir nada sobre el comportamiento, sobre las predicciones. Y estas cajas negras se establecen dentro de esa caja, esta caja negra se establecen relaciones matemáticas. Las relaciones matemáticas nos generan unos estados donde nos dice cómo pueden ser las soluciones, en qué región están las soluciones, en todo mi espacio de soluciones. Entonces, como es difícil o a veces imposible encontrar unas relaciones, difícil o imposible, entonces utilizamos modelos probabilísticos. Estos modelos probabilísticos nos quiere decir es que qué probabilidad hay en que esté en un estado u otro estado. Entonces podemos decir, bueno, como dice, hay una probabilidad de que mañana pueda llover del 70%, entonces es una probabilidad de estado, porque las soluciones pueden ser que llueve o que no llueva. Entonces ahí podemos diferenciar los estados. Entonces esos suelen ser los sistemas. Ejemplos de cajas negras: horno microondas, donde nosotros no conocemos cómo funciona el horno de microondas, pero sin embargo sabemos que podemos introducir algún alimento y calentarlo. Los frenos, muchas personas no conocen cómo funcionan los frenos, pero sabe que si presiona un pedal, el carro se detiene. Se puede detener con mayor fuerza o menor fuerza dependiendo del tipo de freno y de las condiciones del freno. Los smartphones, cuando ya a veces empieza a funcionar sin control, o como dice un amigo, cobran vida propia, donde uno trata de hacer cosas que antes solía hacer, pero ahora a veces no funciona y a veces sí. Entonces todos estos sistemas, y hay muchos sistemas semejantes a esto. Si un sistema puede ser muy grande o complejo, y el diagnóstico de falla de un automóvil, es decir, un sistema como un automóvil es muy grande, tiene muchos componentes y subcomponentes, y podemos y hacer un diagnóstico de ello es complicado. Se requiere, ante un buen mecánico, ahora pues está la facilidad de los carros modernos, donde se instala un software del cual te puede decir las posibles fallas, entonces o los posibles componentes del auto que esté fallando. Entonces ya es mucho más sencillo, pero sin embargo sigue siendo un sistema pero muy muy complejo. Técnicas para el análisis de sistemas. Hemos visto lo siguiente: análisis de entrada y salidas, donde nos hemos concentrado en que las entradas y las salidas no tengan relación entre sí, es decir, que las entradas no tengan relación con ellas mismas, ni las salidas tengan relación con ellas mismas. Después de esto, nosotros hemos dicho que hay que hacer análisis de los estados, es decir, que teniendo unas entradas y un estado del sistema nos pueda producir una salida. Y esto es muy importante en lo que respecta a la causalidad. ¿Qué quiere decir? Que dadas unas entradas y dadas unos estados del sistema, debemos tener unas salidas. Entonces, de esta forma se respeta el principio de causalidad. También es importante hacer mención en lo siguiente, donde hacemos un análisis de subsistemas. Es decir,
Dentro del sistema podemos agrupar conjuntos del sistema y formar subsistemas. Y esto es muy bueno a la hora de desarrollar algoritmos, donde podemos establecer relaciones entre ellos y hacer que nuestros subsistemas puedan ser utilizados en otro tipo de sistemas. Entonces, por eso es importante poder desglosar muy bien o entender muy bien, desglosar y entender muy bien nuestro sistema. Descomposición e integración. Divide y vencerás. René Descartes dijo que divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución. Esto quiere decir que si tú tienes un problema y lo fraccionas y estudias sus partes solamente, pues puede ser mucho más fácil encontrar las soluciones del problema. Sin embargo, mucho tiempo antes de René, Aristóteles decía que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, eso quiere decir que si cuando uno descompone algo, en esa descomposición uno va a perder información, uno va a perder comprensión del sistema. Entonces, que las cosas hay que estudiarlo conjuntamente. Ya en tiempos más recientes, Henri Poincaré y Edward Lorenz hicieron unos estudios sobre la teoría del caos y la complejidad, y ellos encontraron efectivamente que el todo era mucho más que sus partes. Entonces estas teorías del caos reemplazaron las ideas de Laplace sobre la teoría del reduccionismo. O sea, que si uno agarraba un sistema y lo veía en su mínima expresión, podía comprender todo el sistema, y esto pues en la actualidad ya se sabe que no es posible. Entonces, donde los sistemas complejos no es que sean muy difíciles, sino los sistemas complejos es que su comportamiento solo puede ser observado cuando se estudia el sistema globalmente. Por ejemplo, un sistema muy conocido en complejidad son las hormigas. Una hormiga individualmente es muy sencilla, pero sin embargo cuando se agrupan en una gran cantidad, pues pueden construir formar balsas, formar puentes, y son muy bien organizadas. Entonces, esto es un punto en tener en cuenta a la hora de desarrollar modelos y cómo atacar los problemas. Clasificación de los problemas. Aquí vamos a tratar de hacer una clasificación de los diferentes problemas que nosotros nos podemos enfrentar a la hora de hacer un modelado y una simulación. Entonces aquí tenemos 3 ítems y vamos a definir un tipo del sistema o del caso que nos atañe. Comencemos con que conocemos la entrada y la salida y debemos encontrar el sistema. Si el sistema existe es un caso de experimentación o ingeniería inversa. Es decir, nosotros le damos la entrada, tenemos la entrada y la salida y solo observamos qué es lo que está pasando en el sistema. En el caso del que el sistema no exista, es un diseño de sistema. Es decir, nosotros tenemos que diseñar un sistema para que corresponda esa entrada con esa entrada y con esa salida. Ahora bien, si tenemos que la entrada existe, tenemos la entrada y tenemos el sistema y no conocemos la salida, es algo que se llama deducción o cálculo directo. Es decir, se introduce los valores de la entrada, se calibra el sistema o se utiliza el sistema y de una vez nos da el resultado, que es la salida. No hay problema. Generalmente es mucho más directo hacer este tipo de simulaciones. Tenemos ahora el otro caso en que nosotros conocemos el sistema y la salida y no conocemos la entrada. En este caso se llama cálculo inverso, es decir, que nosotros tenemos que hacer unos cálculos o una inducción de tal manera de saber cómo era la entrada antes de hacer los cálculos. Y suele ser mucho más complicado que el método, que la circunstancia anterior o el caso anterior.
Ahora bien, tenemos la salida y tenemos que encontrar la entrada y el sistema. Si el sistema existe, es un caso de ciencia observacional. Es decir, la astronomía es una ciencia observacional. Es decir, nosotros nos llega la luz, pero no podemos hacer ni experimentos ni conocer exactamente las entradas de lo que está sucediendo en las estrellas. Entonces, este es un caso típico de ciencia observacional. Ahora, en el caso del que si el sistema no existe, si la salida no existe, es un diseño de producción. Es decir, yo tengo una entrada, una salida y quiero optimizar mi proceso para tener una dada salida. Entonces el diseño tiene que diseñarse un sistema o modificarse un sistema para obtener la salida deseada. Tenemos una entrada, un sistema, y que deseamos encontrar un sistema y una salida. Y eso es uso de recursos existentes. O sea, tenemos un recurso y ¿qué vamos a hacer con él? Tenemos que desarrollar un sistema y tenemos una salida. Por ejemplo, los desechos de una industria pueden ser utilizados para otros recursos. Por ejemplo, la industria alimentaria, muchos de sus desechos son reutilizados para alimento de ganados. Ahora tenemos el sistema y no conocemos ni la entrada ni la salida. Eso quiere decir que vamos a usar, este es un tipo de usar ese sistema para nuevos usos. O sea, es un problema de nuevos usos. Tenemos un aparato que debemos aplicarlo en otros rubros, en otros sistemas de producción. Bueno, hasta aquí llegó el primer tema del día de hoy. Mañana continuaremos con manejo de la información. Espero que les haya sido de su agrado y nos veremos mañana. A continuación nosotros vamos a hacer unos ejercicios propuestos, el cual va a estar en el libro de guía de ejercicios que los deben tener en su repositorio. Bueno, que tenga buenas tardes.